Bueno, agradecer también, ya lo he dicho antes mi padre, pero agradecer también a los hermanos que nos dirigen con la alabanza, porque con todo cariño y con toda sabiduría también buscan o eligen canciones cuya letra se acerque, nos motive y tenga bastante relación con lo que se va a predicar cada domingo o cada día. Me preguntaban si tenía alguna canción, le decía no, pero toca este texto de Timoteo este domingo, y creo que no se podían elegir mejores canciones, sobre todo esta última que hemos aprendido, y ya os aviso de que si el tiempo lo permite acabaremos con esa canción otra vez como forma de oración al final. Lo siento de mí, por eso lo he quitado la pantalla. Pero bueno, todos sabéis, creo que todos sabéis lo que es un epitafio. Un epitafio, según cualquier diccionario español, es una frase corta que honra a un difunto y que se suele escribir o grabar en una lápida. Y existen multitud de esos epitafios. Muchos son famosos, esos epitafios. Algunos son románticos, otros son simpáticos, graciosos, otros emotivos, según el personaje o según la persona de la cual estemos hablando. Incluso sabemos que muchas personas dejan incluso escrito o por escrito su epitafio antes de morir, como parte de sus últimas voluntades. Por ejemplo, el famoso humorista Groucho Marx escribió: "Perdonen que no me levante". El nombre era siempre original y simpático. Martin Luther King, este gran hombre de Estados Unidos, escribió: "Libre al fin. Gracias a Dios Todopoderoso, finalmente soy libre". El dramaturgo español Miguel de Unamuno también dicen que tiene puesto en su lápida: "Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar". Y entre los creyentes, y bueno, en Linares tenemos el privilegio de tener un cementerio evangélico y podemos darnos una vuelta por allí, podemos ver bastante, o existen bastantes y diferentes epitafios, y en este caso, como digo, en nuestro cementerio podemos ver epitafios extraídos de la palabra de Dios. Por ejemplo, uno muy recurrente, Filipenses 1:21, "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia". O Romanos 14:8, "Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos". Bueno, y el Salmo 23, ese no puede faltar en una lista como esta: "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce o me pastoreará". Y podríamos seguir citando y citando versículos preciosos, textos que han sido utilizados por queridos hermanos y hermanas como epitafio. Y seguro que incluso puede que alguno de vosotros ya lo tengáis incluso pensado para cuando llegue ese momento. Palabras de despedida, pero a la vez palabras de ánimo y de motivación para los que quedan o para los que puedan leer. Y eso es lo que encontramos, eso es lo que vamos a ver en los versículos que vamos a leer en esta mañana. Evidentemente no son las palabras que se escribieron en la lápida de Pablo. De hecho, no sé si ni siquiera Pablo tendría, el pobre, una lápida. Pero sí son las palabras que el apóstol Pablo escribió a Timoteo cerca de su muerte. Y la escribió sabiendo que le quedaba poco tiempo para ser condenado a muerte por el emperador romano de aquella época, Nerón. Aproximadamente unos 30 años después de su glorioso encuentro con el Señor Jesucristo en aquel camino de Damasco, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, unas palabras las cuales podemos tomar como un motivador epitafio para que tanto el joven Timoteo como cualquier creyente, cualquiera de nosotros, podamos llevar una vida
de servicio fiel a nuestro Señor Jesucristo. Os invito a que abráis vuestra Biblia, si no lo habéis hecho ya, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Veíamos el último día los versículos del 1 al 5 y hoy estaremos en los versículos del 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 a 8. Y dice la versión de la América: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, como un sacrificio, dice la Reina Valera. Estoy para ser derramado como ofrenda o como ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, versículo 7. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, como recordáis, como hemos comentado en varias ocasiones, cuando Pablo está escribiendo esta carta, el evangelio, digamos, puro, el evangelio original de Cristo y el que habían predicado también los apóstoles, estaba siendo contaminado en muchas iglesias, estas iglesias del primer siglo, las iglesias primeras o pioneras, las cuales se estaban desviando, muchas, como digo, de la Sagrada Escritura, de la verdad de la Sagrada Escritura. Había falsos maestros que estaban distorsionando la verdad. Y esto estaba afectando, como digo, a estas iglesias y estaba afectando también a muchos creyentes. Incluso, por desgracia, muchos creyentes verdaderos toleraban estas cosas en las iglesias y las toleraban también en sus propias vidas, preocupándose más por agradarse a sí mismos o agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Esta es la situación en la que escribe Pablo. Y Pablo estaba preocupado por Timoteo y preocupado por los creyentes de Éfeso. Por eso de esta forma repetida en esta carta y también en su primera carta a Timoteo, el apóstol le escribe palabras para animarlo, palabras para motivarlo en el ministerio. Lo hemos estado viendo durante mucho tiempo. Y también Pablo le pide a Timoteo que sea consecuente y fiel a la Sagrada Escritura y que a la vez resista y confronte el error y la falsedad utilizando también la Sagrada Escritura, toda esa Escritura que es inspirada por Dios y que hemos visto también recientemente. En definitiva, Pablo lo que quería era que su joven y amado discípulo estuviese preparado para que el día de mañana pudiese escribir un epitafio similar al que hemos leído. Y para ello Pablo nos resume y analiza su vida y nos la deja como ejemplo para cada uno de nosotros. Y como cualquier resumen de una vida, vemos en estos 3 versículos que hemos leído un presente, un pasado y un futuro en la vida de Pablo. Un presente, versículo 6, un presente en el que Pablo ya está listo y preparado. En el versículo 7 vemos el pasado, un pasado en el que Pablo ha sido fiel en su camino. Y un futuro en el versículo 8, en el que Pablo va a recibir la corona de justicia. Así que vamos al versículo 6, sin más dilación, el presente. Pablo ya está listo, Pablo ya está preparado. Dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Como he dicho, estas son las últimas palabras escritas por Pablo antes del final de su vida. Palabras escritas con la urgencia de una persona encarcelada que sabe que pronto va a ser sentenciado a muerte. No son cualquier palabra. En el versículo 5 que veíamos la última vez, justo cuando Pablo le hace ese encargo solemne a Timoteo, ¿os acordáis? Ese encargo de cumplir con su ministerio, el apóstol empieza ese versículo 5 diciendo: pero tú. Y ahora, después de hacerle ese encargo solemne, con la misma intensidad de ese pero tú, Pablo empieza el versículo 6 con un porque yo. Y fijaros un poco el juego de palabras o de expresiones. Pero tú y porque yo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el apóstol está enfatizando
que es urgente, que es necesario que Timoteo cumpliese con su ministerio con fidelidad y con firmeza, porque el ministerio de Pablo está a punto o cercano de terminar. Pero tú haz esto porque yo estoy acabando. La Reina Valera traduce la expresión de este versículo 6 de Pablo como estoy para ser sacrificado. Pero en la Biblia de las Américas que hemos leído se traduce, fijaros, en un sentido más cercano a lo que los oyentes o a lo que los lectores, receptores de la carta, Timoteo y los Efesios, estaban más familiarizados en cuanto a lo que eran los sacrificios que el pueblo de Israel realizaba. Pablo estaba, dice, para ser derramado como una ofrenda de libación. No tenemos tiempo para leerlo, pero podemos verlo en Números, capítulo 15, los versículos del 1 al 10. Allí podéis leer cómo se debían de realizar el orden y los pasos de los sacrificios de los holocaustos de animales, novillos, carneros, becerros, distintos animales. Y dependiendo del animal sacrificado en el holocausto, y lo podéis leer allí en Números 15, se realizaba luego una ofrenda posterior con cereal, harina y aceite. Esas cantidades de cereal, harina y aceite dependían del animal sacrificado. Y de la misma manera, y finalmente, se terminaba derramando una cantidad de vino, determinada también por el tipo de animal sacrificado. Y ese derramamiento final de ese vino es la ofrenda de libación, que como dice también el pasaje de Números, esta libación era una ofrenda de aroma agradable y suave al Señor. Léelo luego, Número 15. Así que Pablo ya estaba preparado para esa ofrenda final a su Señor. La última parte, por así decirlo, de la ofrenda agradable, la ofrenda suave. Y es que, como dice Romanos 12:1, que se ha leído en esta mañana, y parece que el Espíritu está guiando toda la mañana en el mismo sentido, la vida de Pablo y la vida de cualquier fiel creyente es un sacrificio vivo, es un sacrificio santo, aceptable a Dios. Y ahora el apóstol está preparado para la parte final del sacrificio, está preparado para ser derramado como esa libación por su Señor. Fijaros, un Señor, el Señor Jesucristo, que ya fue derramado Él también, como esa ofrenda de libación perfecta y agradable en la cruz del Calvario. La diferencia entre la ofrenda final de Pablo y la ofrenda del Señor Jesucristo es que la libación del Señor Jesús no fue con vino suave y agradable, sino que para satisfacer la santidad de Dios y para limpiar nuestro pecado, lo que Cristo tuvo que derramar fue su propia y preciosa sangre. Bueno, Pablo había pasado en su ministerio por diversidad de pruebas y sacrificios. Como un buen soldado, tenía el cuerpo lleno de cicatrices provocadas por su ministerio fiel. Fue azotado, fue apedreado, fue náufrago en varias ocasiones en el mar, pasó hambre, pasó sed, pasó frío, todo por el Señor. Pero mira, la mayor marca, la mayor honra de un soldado, y algunos aquí sabéis lo que es eso, ser soldado, la mayor cicatriz de un fiel soldado es dar su vida en la batalla por su Señor. Y eso es lo que ahora el apóstol estaba preparado a hacer, ser sacrificado de forma final, ser derramado en libación por su Señor. El tiempo de su partida había llegado, dice el texto, estaba cercano. Pablo no sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba. De hecho, incluso le da, en los versículos posteriores, le da instrucciones a Timoteo para que si había oportunidad de verse todavía, pues le llevase la capa, o le llevase los pergaminos, que incluso ven antes de que llegue el invierno, le dice. Pero aún así Pablo sabía que el tiempo se acercaba, se acababa, su partida estaba cercana. Pero fijaros, para Pablo, esta partida, este final, este último sacrificio, no era triste.
La muerte no era un peligro ni un problema para él, sino todo lo contrario. Como les dijo a los filipenses, y como hemos dicho antes, muchos creyentes escriben en sus lápidas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el pensamiento de Pablo, Filipenses 1:21. Y ese debe ser también nuestro presente, como lo era del apóstol. Nuestro sentimiento cuando nos enfrentamos a la muerte física. Ese debe ser, es ganancia. Porque fijaros, para un creyente, la muerte física es cambiar una vida en un cuerpo y en un mundo afectado por el pecado, cambiarlo por una vida de alegría y de disfrute eterno en el cielo. Eso es la muerte para nosotros, hermanos. Y a Pablo le preocupaba que Timoteo cumpliese su ministerio tras su cercana partida, pero en ningún momento le preocupaba el momento del último sacrificio, el momento de ser derramado como una ofrenda de libación. No le preocupaba la muerte. La pregunta para nosotros es: ¿cómo enfrentas tú ese momento de separación del cuerpo? ¿Estás preparado como lo estaba Pablo? ¿Esperas con gozo ese último sacrificio, sabiendo, teniendo la esperanza de que el estar con Cristo toda la eternidad es ganancia? Así que Pablo está listo. Pablo está preparado para su partida. Pero fijaros, Pablo está preparado con la conciencia también tranquila, gracias a un pasado, gracias a que ha sido fiel en su camino. Tiene un pasado, versículo 7. Pablo ha sido fiel en su camino, y este es nuestro segundo punto, por así decirlo. Y dice el versículo 7 que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Pablo tenía la tranquilidad de sentir que había cumplido y completado su ministerio. Después de su conversión, es decir, después de que el Señor tomase el control de su vida, porque en eso consiste la conversión, en que el Señor tome el control de tu vida, que sea tu Señor de verdad. A partir de ahí el apóstol pasó de perseguir el Evangelio y a los creyentes a vivir una vida completamente entregada a su Señor. Y Pablo durante ese tiempo hizo todo aquello para lo cual el Señor lo había llamado y lo había capacitado. Y no puede haber mayor satisfacción para un hombre o para una mujer de Dios que saber que se ha hecho todo aquello que el Señor nos pide. Y eso era precisamente lo que Pablo le estaba diciendo, pidiendo a Timoteo en el versículo 5 anterior. Cumple con el ministerio que se le ha encomendado. Y la pregunta de nuevo es obvia para nosotros. ¿Cómo podemos vivir también de esta manera nosotros? ¿Cómo podemos estar verdaderamente listos y preparados para nuestra partida? Pues Pablo lo resume en este versículo 7 con 3 acciones fundamentales que marcaron su vida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Y la vida de Pablo, como la de cualquier creyente que quiera permanecer fiel a la Escritura, a la voluntad de Dios, consiste, hermanos, principalmente en una lucha espiritual constante y continua. Mirad, la expresión he peleado, que dice Pablo, proviene de un verbo griego, o la escribió en el original en griego con un verbo, agonizomai. He peleado la buena batalla. Y batalla, esta palabra, este término en el original es agón. ¿A qué palabra os suenan estas dos palabras en griego a nuestro castellano actual? Agonizomai y agón. Pues mirad, son el origen de nuestras palabras agonizar y agonía. Agonizar y agonía. Hermanos, cuando decimos que hemos peleado la batalla o la buena batalla, os pregunto y me pregunto, ¿estoy luchando hasta agonizar?
¿De verdad lo estoy dando todo, como se dice, para hacer y vivir la voluntad de Dios? ¿O vivo una vida sin confrontarme con mi pecado, sin confrontarme con mi yo, o sin confrontarme con mis deseos de la carne? ¿Agonizo por Cristo o vivo lo que me apetece nada más de Cristo? Mirad, como dice Efesios 6:12, la vida de un creyente fiel es una batalla tan dura que necesitamos una armadura. Porque nuestra lucha, dice en Efesios 6:12, no es contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¡Qué lucha, hermano! Si estamos peleando contra nuestra carne, tenemos que pelear contra nuestro pecado, estamos peleando contra nuestra propia pereza, contra nuestro yo, estamos peleando contra nuestra propia voluntad. Y aunque, fijaros, esa propia voluntad algunas veces pueda parecer buena, pero no todo lo que es bueno tiene por qué ser la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sí. No porque sea bueno es la voluntad de Dios, a lo mejor en ese momento. Y es que es Dios quien determina cuál es la batalla. Es Dios quien decide cuál es la buena batalla, no nosotros. Pablo le dijo a los Filipenses 2:21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y es que tenemos que entender una cosa y tenemos que tenerlo muy claro. Y a lo mejor lo que digo puede que a alguno le choque. Pero hermanos, Dios no nos ha salvado principal y simplemente para nuestro propio bien. No. Si pensamos así estamos equivocados. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo, primero para la gloria de Dios y luego para que cumplamos su encargo solemne de ser testigos y transmisores de su palabra a un mundo que no busca a Dios. Difícil tarea. Venderle algo a alguien que no lo quiere. Esta es la buena batalla, hermano, que dice aquí. Esa es la buena batalla y no es otra. Y esa es la batalla que hemos sido llamados a pelear. Esa es la mejor batalla y es la más noble. Una batalla que tenemos que pelear hasta agonizar, entregando todo nuestro ser, entregando todo nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras energías. ¿O no dijo eso el Señor al despedirse? En Mateo 28:19. Y pues hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es vuestra batalla. Esta es vuestra buena batalla. Y como dice el Señor, yo voy a estar con vosotros si peleáis esa batalla. Así que estás peleando esta buena batalla. ¿O estás haciendo lo que simplemente te apetece? ¿Estás haciendo lo que simplemente te hace sentir bien? ¿O lo que te hace sentirte realizado? No puedes elegir la batalla. No puedes elegir el puesto en la batalla. Nuestro Señor te dice, esa es la batalla y ese es tu puesto en la batalla. ¿Me entendés? La siguiente acción en la vida de Pablo, por la que estaba preparado para ese final de su tiempo, es que dice que he terminado la carrera. La vida de Pablo tenía un rumbo, tenía una dirección, tenía un objetivo, y era terminar la carrera. Y al igual que Pablo, que Timoteo, nuestra vida de creyentes tiene un propósito. Y hay muchos libros hablando sobre una vida con propósito. Y el propósito está aquí en la Biblia. No hay que buscarlo por ahí. Mirad, desde que nacemos de nuevo, y nacemos de nuevo por la gracia de Dios, hasta que el Señor nos lleve a su presencia, nuestro propósito es pelear y correr. Pelear la buena batalla y correr la carrera hasta terminarla. Y terminar una carrera sabemos que exige esfuerzo y disciplina.
Dicen que para correr una maratón, 42 kilómetros y pico, además de un entrenamiento estricto, un entrenamiento físico estricto durante bastante tiempo, hace falta una gran fuerza mental y hace falta un deseo grande de terminar durante la misma carrera. ¿Por qué? Porque dicen, yo nunca lo he corrido, pero dicen los que han corrido, que más o menos sobre el kilómetro 30 de esa carrera de 40 y tanto, la cabeza empieza a pedirte que abandones insistentemente. Viene, como dicen los ciclistas, el tío del mazo: párate ya, no puedes más, párate ya, no puedes más. Así que además de estar fuerte de piernas físicamente, necesitas una gran disciplina mental para aguantar y para no retirarte, que es lo que te pide el cuerpo, retirarte. Pues al igual que un corredor de maratón, el creyente fiel, el hombre y la mujer de Dios necesitan de esa misma disciplina personal para correr y para terminar la carrera. Y fijaros, el escritor de Hebreos nos advierte de dos grandes obstáculos que estorban en la carrera del creyente. Y uno de ellos incluso puede hacer que alguien se retire de la misma sobre ese kilómetro 30. Dice Hebreos 12:1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fijaros, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos cosas que estorban en nuestra carrera: peso y pecado. Y fijaros que no dice aquí el peso del pecado, no, diferencia entre dos cosas distintas: peso por un lado y pecado por otro. Porque un peso, aunque sea algo que nos estorbe para correr, lógicamente, bueno, no tiene tampoco por qué ser malo. Incluso a lo mejor ese peso es algo que nos pueda parecer bueno. El problema es cuando ese peso nos distrae cuando tenemos que estar concentrados en la carrera. El problema es cuando ese peso nos hace gastar las energías que necesitamos para la carrera. O el problema incluso es cuando ese peso nos cambia el enfoque que tenemos que tener de la obra del Señor y hacemos o corremos en una carrera equivocada. Es decir, cualquier cosa innecesaria en nuestra vida, sin darnos cuenta, se puede convertir en un peso que no nos deja correr adecuadamente la carrera espiritual. Ahora, por otro lado, está el pecado. Y esto sí que es un problema grave en nuestra carrera. El pecado no solo nos desvía de los caminos del Señor, sino que incluso nos puede descalificar de la carrera, hermano. Y lo sabéis, si un atleta, si un deportista hace trampa, ¿qué pasa? Es descalificado, es eliminado de la carrera. Un verdadero creyente, un creyente fiel, mirad, podrá correr mejor o peor, podrá correr más rápido o más lento esa carrera, tendrá más peso o menos pesos que le estorben, va a llegar a la meta antes o después, pero un creyente fiel no va a dejar de llegar a la meta. ¿Por qué? Porque si hay pecado en su vida, va a luchar para quitárselo y poder cruzar la meta. Aquel que no lucha la batalla contra su pecado no va a llegar a la meta. Pero el creyente fiel lucha contra su pecado. Fijaros, el mismo escritor de Hebreos, en el siguiente versículo nos ofrece las pautas, por así decirlo, de entrenamiento, ya que estamos hablando de carreras y de maratones. Nos ofrece las pautas de entrenamiento para prepararnos para correr la carrera sin ese peso y sin ese pecado. El siguiente versículo de Hebreos 12, Hebreos 12:2, ¿cómo dice que hay que correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermano, hay que terminar la carrera. Y solo lo vamos a terminar teniendo los ojos puestos en nuestro Señor Jesús. La siguiente acción o cosa que Pablo había hecho en su vida y por la cual estaba también preparado para el final de su tiempo era que había guardado la fe. Y en realidad este es el principio fundamental de la vida y del ministerio de Pablo, es decir, su compromiso y su responsabilidad de vigilar, preservar, proteger y en definitiva guardar tanto la palabra de Dios como la unidad del Espíritu, que también se me ha hecho referencia antes. Y evidentemente esto no es solo para Pablo, sino que esto es para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Efesios 4:1 dice allí: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor. Y versículo 3, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. He guardado la fe, he guardado este libro, he guardado la unidad del Espíritu. Así que, queridos hermanos y hermanas, si de verdad has vivido una vida digna, como dice Efesios 4:1, digna de la salvación que Dios te ha regalado, digna de la vocación con que has sido llamado, si has vivido así, entonces podrás ponerte en tu epitafio que has peleado la buena batalla, que has terminado la carrera y que has guardado la fe. Estamos viendo cómo Pablo le está de alguna manera pasando el testigo del ministerio a su joven discípulo Timoteo. Y le ha dicho que tiene que cumplir con su ministerio, el versículo 5. ¿Por qué? Porque el tiempo del apóstol ha llegado. Y Pablo nos deja como hemos dicho, como un epitafio en estos versículos, en los que ha resumido su presente, está preparado para ser sacrificado como libación, ha resumido su pasado fiel y ahora nos presenta su esperanza de futuro. Su esperanza de futuro. Versículo 8. Pablo va a recibir la corona de justicia. Y dice el versículo 8 que en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que como conclusión a su pasado y a su presente, a Pablo le quedaba la mejor parte de su vida. Pablo tenía la certeza, tenía la seguridad de que en el futuro le estaba esperando su recompensa. Tenía reservada, tenía guardada la corona de justicia. Una corona que estaba a buen recaudo, que estaba bien protegida. ¿Por qué? Porque estaba guardada por el Señor Jesús. Tu salvación está guardada, escondida en el Señor Jesús. Nadie te la puede quitar. La vida pasada de Pablo había producido, como dice Mateo 6:20, tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Y Pablo llegaba al final de sus días con la tranquilidad y el gozo de saber que el mismo Señor Jesús le iba a entregar aquella corona, aquel premio. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Según su versículo 7. Hermano, dicho esto, de verdad, no nos confundamos, o espero no confundirnos con lo que acabo de leer de Mateo 16. La salvación es solo y exclusivamente por la gracia de Dios que pone en nosotros la fe necesaria para creer.
solo salvación por gracia y por fe. Pero de la misma manera el apóstol Pablo nos habla de esta recompensa y de este galardón que también por gracia recibiremos de parte del Señor. Y ese es el galardón que Pablo perseguía. Filipenses 3:14: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por supuesto que no somos perfectos. Y por supuesto que nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras obras tampoco van a ser perfectas. Pero la misericordia de Dios hacia nosotros es tan grande que nuestra recompensa, esa corona, está basada sobre todo en la intención de nuestro corazón. Fijaros lo que dice el escritor de Proverbios en el capítulo 24, versículo 12. Una pregunta retórica que hace allí. Dice Proverbios 24, 12: si dicen, mira, no sabemos esto, y preguntan, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea, el que pesa los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra, según lo que pese, lo que hay en su corazón, como dice al principio del versículo? Hermanos, la esperanza de Pablo, nuestra esperanza es que vamos a recibir de parte del juez justo la corona de justicia. Y esa corona de justicia, que Santiago llama también corona de vida, esa es la corona de justicia, corona de vida. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una corona que también es inmarcesible o incorruptible. Dice el apóstol Pedro sobre ella, primera de Pedro 5:4, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Una corona de justicia, de vida incorruptible, que aquellos que son salvos, todos aquellos que aman su venida, dice el texto, recibirán ¿cuándo? Aquel día, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es decir, el día de su venida. El día que el Señor venga a las nubes y que los muertos en Cristo resucitarán y que su iglesia será arrebatada de esta tierra para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Aquel día. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. ¿Y qué va a pasar ese día? Que los muertos en Cristo se levantarán primero. Y si no somos de los que nos levantaremos ese día, y somos de los que estamos aquí, ¿qué pasará? Versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. ¿Y qué pasará después? Y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto? ¿Un fin de semana? ¿15 días de vacaciones en la playa? Por siempre. Hermanos, qué día. Qué día. Y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo. Por eso puedes luchar en la batalla. Por eso puedes correr la carrera agonizando y agonizar hasta terminar. Por eso puedes guardar la fe. Por eso puedes llegar tranquilo al final de tus días. ¿Por qué? Porque el juez justo, el Señor, el creador de todas las cosas, te está guardando tu corona de vida incorruptible. No sé, ¿qué más necesitamos? Hermanos, vivamos entonces con ese mismo deseo que tenía el apóstol Pablo, de que ese gran día de la venida del Señor Jesucristo llegue pronto. Llegue pronto. Y mientras lo esperamos, pues estemos preparados
preparados para ser derramados como una ofrenda de sacrificio agradable a nuestro Dios. Vive de tal manera que el Señor, o vive de tal manera para tu Señor, que al final de tus días alguien pueda decir o pueda escribir en tu lápida que has peleado la buena batalla, que has corrido, que has terminado la carrera y que has guardado la fe. Porque, hermanos, la recompensa aquel día merece la pena. Yo invito a los músicos que suban y cantamos la canción que hemos aprendido en esta mañana. Y mientras os preparáis, os pido que abráis vuestras Biblias otra vez por el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21. La carrera es difícil hasta agonizar. La pelea es dura hasta el final, hasta agonizar. Pero fijaros lo que pasará cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. No va a ser nada fácil estar aquí. Vamos a sufrir. Habrá muchas cosas que no entendamos. Pero fijaros lo que el Señor nos promete. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de su ojo, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Que el Señor bendiga su palabra.